Buenas noches, entonces le voy a estar dando comienzo a la videoconferencia que tenemos programada para el día de hoy. Vamos a tratar de ser bastante breves al exponer el contenido, en vista de que me siento bastante indispuesto. Y le falta hasta enero. Señor. El invierno hasta enero. Esperemos que no nos dé tan duro la gripa. Ni las indisposiciones, que está de moda la virosis. La virosis ahora. ¿Ahí estás viendo el computador? La pantalla está en negro. ¿Y ahora? Ahí sí. ¿Ves la diapositiva? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 1. Vamos a seguir con los conceptos básicos. El orden del día de hoy es nuevamente ver la presentación de la unidad. Vamos a seguir en secuencia donde dejamos la clase pasada. Entonces, nosotros la clase pasada vimos las proposiciones y operaciones lógicas, vimos una definición de lo que fue la lógica, vimos una breve historia, ¿cierto? Una breve introducción a la explicación para que se entendieran qué eran los conceptos lógicos. Y vimos también lo que fueron los conectores lógicos y vimos parte de las proposiciones compuestas. Entonces el día de hoy vamos a estar nuevamente repasando los conectores lógicos, ver las proposiciones compuestas y las tablas de verdad. Entonces, en la clase pasada habíamos estado observando entonces los conectivos o los conectores lógicos, llamados también operadores lógicos, teniendo en cuenta de que ya los enunciados, los cuales nosotros vamos a estar identificando una problemática o una situación, las vamos a estar nombrando por medio de las letras E, U, R, S, T, y vamos a estar mencionando entonces cómo nosotros hacer nexos mediante estos conectivos. Entonces, vimos en la parte ya sabemos de que existe la negación, ¿cierto? Que existe la conjunción, que viene a ser la implicación y la equivalencia. Teniendo en cuenta entonces de que cada uno maneja un símbolo. Entonces recuerden también de que una de las cosas que vamos a estar viendo es que realmente esto es un lenguaje y la idea es estar representando ciertas problemáticas mediante este lenguaje. No. ¿Me escuchas? Sí, señor. Perfecto. Profe, una duda. ¿Sí? Esta implicación no es similar a la conjunción. No. Por lo que nosotros llevamos, la proposición tendría que tener el conector y se implica uno y el otro, mientras que en la implicación como tal sería si sucede una cosa, entonces pasa otro evento, o sea, está como sujeto. ¿Me escuchas? Es que lo que pasa es que acá estoy conectado en estos momentos por el Wi-Fi y acá me parece que tengo los sistemas bajos. Entonces, en caso tal de que me quede sin audio, me avisas mediante el chat. O si tú puedes estar hablando, yo creo que te podría estar escuchando. Sí, porque lo que no entiendo de la conjunción, las dos tienen que ser verdad. ¿Cómo? Sí, ahí vamos a estar viendo eso. Tú en estos momentos estás en ¿qué semestre? En cuarto, ¿cierto? No, ese es el segundo bloque. Segundo bloque.
Ustedes ya comenzaron a ver lenguajes de programación. Es el que sigue después de ese. Ah, bueno, ok. Entonces, estas serían las bases para que cuando ustedes estén viendo los lenguajes de programación, sepan manejar lo que son las partes de los condicionales. ¿Ya? Y cómo ir agrupando ciertos condicionales activos y ese tipo de cosas. Entonces, sería como la introducción para eso. Entonces, vamos a continuar. Vamos a estar viendo entonces ya la simbología la vimos la clase pasada. Entonces, vamos a estar viendo cómo se elaboran esas tablas de verdad, teniendo en cuenta de que P y Q serían dichas proposiciones o enunciados, solamente que lo vamos a estar representando mediante el lenguaje formal. Entonces, ¿para qué son las o para qué nos sirven las tablas de verdad? Nos van a servir para poder determinar si un razonamiento o un conjunto de razonamientos, cuando están de manera compuesta, o sea, cuando hay más de un enunciado, pueden ser válidos o no. Entonces, teníamos en cuenta vamos a coger la tabla de verdad acá. Si nosotros tenemos una sola proposición, vamos a estar cogiendo como ejemplo yo solamente voy a poder tener o un valor verdadero o un verdadero falso. Eso esa proposición puede ser cierta o puede ser falsa. Teniendo en cuenta que si yo tuviese no un enunciado, sino dos enunciados o dos proposiciones, yo lo que voy a poder establecer de ellas serían esos valores en la tabla para elaborar la tabla de verdad. Serían las probabilidades, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que las respuestas van a ser cuántas, máximo cuántas respuestas podemos tener. 4. Por cada proposición. Sí. O sea, si yo tengo una sola proposición, ¿cuántas respuestas puedo tener? Por una proposición son 2 respuestas. Exactamente. Entonces volvemos acá al ejemplo que teníamos anteriormente. O sea, si yo tengo una sola proposición, en este caso P, yo puedo tener o un valor, esa proposición puede ser cierta o puede ser falsa, una de las dos. ¿Ya? Pero ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos una proposición? Por eso tendríamos que dar una verdad. Entonces, fíjate que se puede presentar la probabilidades. Se puede hacer las probabilidades. Teniendo en cuenta de que son dos proposiciones, ¿cierto? Y que son dos valores. Sería lo mismo, tenemos un sistema en base 2 y elevarlo ¿a qué? A la 2. ¿Y 2 a la 2 nos da qué? 4. Da 4. Por lo tanto, mire de que en estos momentos tengo 4 valores de verdad para estas proposiciones compuestas, donde está P y está Q. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a elaborar estas tablas de verdad? Indicaríamos entonces los valores, ¿cierto? En caso de P, estarían colocando variables que no sean verdades y las no sean falsas. Y mira que la secuencia, cuando estamos determinando Q, sería que una sería verdadera, otra sería falsa. Una sería verdadera y otra sería falsa. Y así es como elaboramos ya una tabla de verdad. Entonces acá tendríamos que las posibilidades dependiendo de cómo nosotros utilicemos los conectivos o los conectores lógicos. ¿Me estás escuchando? Sí, señor. ¿Me escuchas bien? Sin problema. A veces se corta. Ok, espérame un segundo, voy a tratar de arreglar. Ahora. Sí. Mejoró. Perfecto. Sí, señor. Entonces vamos a estar viendo entonces la primera proposición, el primer conectivo. Entonces el primer conectivo, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica la negación de algo, de esa proposición en este caso. Entonces tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de que esa proposición sea ¿qué? Verdadera, pero como estamos hablando de que la vamos a estar negando, significaría de que estaría tomando el valor contrario. En este caso, si es verdadera, se convertiría en ¿qué? Falsa. Y si esa proposición es falsa, nosotros indicaríamos para que si le ponemos la negación,
y la anteponemos mediante este símbolo, estaríamos indicando de que se va a volver verdadera. Y la vas a ver mucho, Julián, ¿cierto? Sí. La vas a ver mucho cuando estés programando porque hay veces que nos toca negar cosas, ¿cierto? Sí. Toca negar el valor. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros desarrollamos una pequeña función que nos determine que nosotros ingresemos la edad y nosotros vamos a estar desarrollando esa función. Entonces, eso va a presentar que una condición. Las personas son mayores de edad cuando cumplen una condición. ¿Cuál debe ser esa condición? 18. ¿Que sean qué? Mayores. Exacto. Entonces, mira, de que ya estamos anteponiendo que un símbolo, un operador aritmético, un operador relacional, perdón, en este caso, y ese operador relacional sería mayor. Entonces, si es mayor que 18, significa de que ¿qué? Adulto. De que es un adulto o es mayor de edad. Pero ya desarrollé la función, ¿cierto? Pero yo no voy a preguntar por los que sean mayores de 18, sino por los que sean menores de 18. ¿Tengo que volver a desarrollar otra función o puedo estar negando esa función? Si usted niega esa, Ya yo la desarrollé, también ya yo la desarrollé, ¿cierto? Entonces, ¿la condición cuál sería? Si edad es mayor de 18. Ya es una función que siempre me va a estar retornando verdadero o falso, ¿cierto? ¿Se cumple o no se cumple? Pero yo no voy a preguntar ya por los que sean mayores de edad, sino por los que sean menores de edad. La pregunta es, ¿tendría que estar desarrollando otra función? negaría esta función. Exactamente, entonces por eso es que se utilizan esta lógica formal, es para tratar de entender nosotros después cómo vamos a estar programando. ¿Está clara esa parte? Sí, señor. Perfecto. Entonces, en eso consiste la negación y ahí vimos un gran ejemplo. En electrónica también se ve mucho. Claro, porque fíjate que siempre que trabajemos en sistema binario, vamos a estar teniendo la misma lógica. O sea, eso que vas a estar viendo más adelante, de pronto puedes estar viendo una asignatura que se llame circuitos digitales y puedes estar viendo compuertas lógicas, donde están las mismas filosofías, la compuerta AND, la compuerta OR y así sucesivamente, otro tipo de compuertas, donde ¿qué? Donde sería exactamente lo mismo. Es la misma lógica. O en programación a nivel de bits. Exacto, para las personas supertesas que quieran estar desarrollando en bajo nivel, lenguaje máquina, que no es nada fácil. Ya pues la única persona sí que yo he visto que he leído el libro es Augusta Lovelace, que es la madre de la programación que programaba en binario. De ahí el resto, la gran mayoría de personas, lo más bajo que pueden estar programando sería en Assembler, bajo nivel. En la empresa en la que yo trabajo es de electrónica y desarrollo de software. Hay un compañero que trabaja en Assembler. Pero bajo nivel. Hay un compañero que trabaja en Assembler. En Assembler, sí, ya hace mucho rato que yo no, desde mi época universitaria, para serte sincero, que fue hace muchísimo rato. No he vuelto a ver el famoso Assembler, pero esas aplicaciones cuando tú las haces así, ya fíjate que es una parte del compilador, una parte del que no se compila. Ya no hay un análisis léxico, no hay un análisis semántico. Eso significaría de que hay menos procesamiento y por lo tanto las aplicaciones rendirían o tendrían mucha mayor ejecutarse. Los lenguajes de hoy en día evitan muchas operaciones antiguas, pero el Sí, rendimiento no es tan seguro o estable como el de esos lenguajes. claro que también los paradigmas de programación han ido cambiando.
ya más que todo en las versiones de los lenguajes de programación, más que todo Java, que es un lenguaje que últimamente ha pegado un brinco bastante grande, tratando de adaptarse a todas las necesidades del mundo moderno. Mira de que hace poco estábamos en la versión 6, 7 y ahora estamos en la versión casi liberándose la 11, si no estoy mal. Ya hace rato. Ya hace rato, ¿cierto? Bueno, entonces está claro ese concepto de lo en lo que consistiría la negación. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver la conjunción. Entonces, la conjunción ya sabemos de que es se representa mediante el símbolo que es como el gorrito, ¿cierto? También lo vamos a conocer como el i, porque estamos condicionando. Y también la vemos en los lenguajes de programación como el AND. A nivel acá de lógica formal, ya nosotros lo estaríamos viendo mediante ese símbolo y la representación sería P y Q. Para elaborar la tabla de verdad, nuevamente pues nos vamos a la misma teoría que había estado explicando anteriormente, que si voy a tener dos proposiciones, la P, siempre voy a estar tomando como valores que primero el verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cierto? Luego a Q como verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta acá, ya nosotros elaboramos la tabla, ya lo que tendríamos que estar buscando sería el resultado cuando nosotros utilizamos este símbolo, que significa la conjunción. ¿La conjunción qué significa? Significa de que ambos argumentos deben de ser como iguales, para que sean verdaderos. Deben de ser verdaderos los dos para que la conjunción o el resultado nos deba dar verdadero. En caso contrario, o sea, si hay alguna de las proposiciones que sea falsa, automáticamente el resultado sería ¿qué? Sería falso. Falso. Entonces lo vemos mucho. Voy a hacerle símiles con la programación porque al final de cuentas para eso es que lo estamos estudiando, ¿no? O sea, para que este lenguaje formal luego lo estemos aplicando en un lenguaje de programación. Por ejemplo, yo trabajo en soporte en la aplicación. Sí. Toca mucho ir a consulta SQL. En SQL, que también trabaja con su lógica proposicional. Entonces acá un ejemplo. Supongamos que nosotros deseamos hacer una fiesta y en esa fiesta nosotros tenemos ciertas condiciones para que las personas ingresen a esa fiesta. Vamos a poner dos condiciones. La primera condición, que la persona tenga boleta, y la segunda condición, que la persona sea mayor de 18 años. Entonces, si la persona, el primer argumento, es verdadero, o sea, tiene boleta, verdadero. El segundo, es mayor de edad, verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado va a ser ¿qué? Verdadero. Por lo tanto, va a poder ingresar a la fiesta. Esta persona tenga boleta, pero que no tenga ¿qué? Que no tenga más de 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Una de las condiciones ya no se está cumpliendo, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no lo podemos dejar entrar a la fiesta. No, falso. No pasa, ¿cierto? Y si seguimos dando el mismo concepto, pues ya, si la persona no tiene boleta, ya, pero si tiene la mayoría de edad, pues tampoco pasaría porque yo estoy poniéndole dos condiciones. Y si no tiene ni boleta, ni tiene más de 18 años, pues seguiría siendo ¿qué? Seguiría siendo falso. Y en eso es en lo que consiste prácticamente la conjunción cuando la estamos representando mediante lenguajes formales. En este caso, cuando tenemos dos proposiciones, tanto P como Q. ¿Hasta acá es claro? Sí. Vamos entonces. Después de la implicación. ¿Cómo? Esto yo lo manejo bien.
Pero ya después de la implicación, ya me toca pensar más. Ya después vienen las tautologías y las contradicciones. Es lo que vamos a estar viendo la próxima clase. Vamos a estar viendo entonces lo que es la disyunción. La disyunción ya es menos exigente, ya es más permisiva, digámoslo de esa forma. En este caso, lo que me está indicando mediante el símbolo, miren que el símbolo es como especie de una V, ¿cierto? Y lo que me está indicando es que como es menos exigente, al menos una de las proposiciones debe de ser verdadera para que el resultado de la operación pueda ser verdadera. Entonces, si el mismo símil o el mismo ejemplo, ¿qué sucedería? Si la persona tiene boleta, verdadero, y la persona tiene mayor edad, significa de que ¿qué? De que el resultado sería verdadero y que la persona puede estar ingresando. También puede surgir el caso en el que sea verdadero, o sea, que tenga la boleta, pero que en este caso no sea mayor de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema, o en este caso lo que nos propone la disyunción es que también va a ser verdadero y que lo podemos dejar ingresar. Entonces, si seguimos con el mismo análisis lógico, ¿qué es lo que nos indica entonces la disyunción? Es pregunta. Casi todo es verdadero. Exacto, que al menos una de las condiciones debe ser verdadera, ¿cierto? Alguna de las proposiciones en este caso debe ser verdadera para que se pueda estar completando la tabla de verdad como verdadero. Si ambos, en este caso, si ambos son falsos, me estaría retornando falso. Falso. La implicación. Viene a ser que P, entonces Q, opuesto que Q. Esta implicación, ¿qué es lo que me viene a indicar entonces? Seguimos lo mismo, elaborando la tabla de verdad con las dos proposiciones. Y miren de que las seguimos el mismo patrón. Las dos primeras serían verdaderas para P y las dos siguientes serían falsas. Y para Q sería intercalado BF, FB o BF. Entonces acá, ¿qué es lo que me estaría indicando? Me estaría indicando que si yo tengo una proposición que es verdadera, P y Q sería verdadera, entonces el resultado sería ¿qué? Verdadero. Si yo tengo la proposición verdadera, la P, y la Q sería falsa, entonces el resultado sería falso. Esa es la única en que da falso. Y sería la única que da falso. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? Miren de que acá ya tiende a confundirnos un poquito porque las dos son falsas y nos da verdadera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un símil acá nuevamente. El cielo, hagamos dos preguntas. El cielo es rojo fosforescente. Eso no es cierto. O sea, la primera afirmación es que es falsa. Y el profesor es paisa, también sería falsa. Por lo tanto, está implicando de que ¿qué? De que ninguna de las dos afirmaciones son ¿qué? Verdadera. Ninguna de las dos está cumpliendo el criterio de dando verdadero. O sea, las dos afirmaciones, a pesar de que sean falsas, lo que me están indicando realmente es que el resultado es verdadero. Por último. ¿Cómo?
sea, yo estoy afirmando dos cosas falsas. Por lo tanto, la afirmación final, ¿qué va a ser? ¿Es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? En el ejemplo. ¿El cielo es rojo fosforescente? No. ¿El profesor es paisa? Falso. O sea, ambas fueron falsas, pero por lo tanto el resultado final, ¿qué es? ¿Eso fue cierto totalmente o no? Es cierto que son falsas. Entonces, por lo tanto, el resultado es ¿qué? Verdadero. Y eso es lo que tiende a confundir cuando nosotros estamos tratando de elaborar, de estar relacionando estas proposiciones. Que nosotros nos vamos dando cuenta son de los resultados, pero recuerden de que esto es lo que nos invita a que pensemos y analicemos las proposiciones o los enunciados. Esa es la doble implicación. ¿Aló? Sí. Bueno, proseguimos con el bicondicional. Acá hay una relación de dependencia entre las dos proposiciones. ¿Ya? Al haber esa relación de dependencia entre las dos proposiciones, por esas razones que cuando tenemos el P y el Q como verdaderos nos sigue dando verdadero. Y también la vemos acá cuando son falsas, porque ambas se tienen que estar relacionando. Solamente nos va a estar dando falso cuando P o Q intercambien los valores, o sea, cuando sea verdadera y falsa o falsa y verdadera. Por acá, por este lado, entonces, ¿qué tal que nosotros no tengamos dos proposiciones, sino tres proposiciones? ¿Cómo nosotros elaboraríamos una tabla de verdad cuando ya tenemos tres proposiciones? ¿Qué era lo que había indicado inicialmente? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de cuánto debe de ser el valor resultante de esas proposiciones? Lo recuerdo. La cantidad de valores con la fórmula del 2 a la n. Exacto. Ya sabemos que el sistema solamente me va a estar arrojando dos respuestas, o verdadero o falso. Significa que esa sería la base, ¿cierto? Y el exponente sería el número de creaciones que yo vaya le vaya a estar colocando. En este caso, ¿tengo cuántas proposiciones? Serían 2 a la 3, 8. 8. Por lo tanto, ¿cuántos valores tendríamos nosotros acá en la tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para no confundirnos, porque esto a nivel de probabilidades no se puede estar repitiendo ninguna. ¿Cómo nosotros elaboramos rápidamente la tabla? Seguimos la misma lógica con la cual estábamos elaborando las otras. Miren de que en este caso serían 8. Para P serían ¿qué? 4 verdaderas, 4 falsas. En el caso de la Q sería la mitad de ¿qué? La mitad de 4, que serían ¿cuántas? 2. 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y por último tendríamos la R, que ya nos tocaría ¿qué? Nos tocaría intercalarlas. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero y falso. Y ya si sería para 4 proposiciones, ¿cómo lo haríamos? Lo mismo, ya sabemos que va a ser 2 a la ¿qué? 2 a la 4. ¿Y 2 a la 4 nos da cuánto? 16. 16. O sea que tendríamos
un número total de 16 combinaciones que estaríamos haciendo de la misma forma. Póngase 16, para P serían 8 Bs, 8 Fs, e intercalaríamos después que las Qs y por último las Rs en el mismo orden. Julián, ¿y quién más nos está acompañando el día de hoy? Sí. Había visto 5 personas, ya solamente estando Julián y Julián. 2 veces Julián. Es que yo me conecto por el computador y por el celular. Ah, ya. El celular es el micrófono. Ah, ya entiendo. Entonces, Julián, para la próxima ocasión ya vamos a estar resolviendo ejercicios con esto y vamos a estar viendo lo que son las tautologías y contradicciones. Quería preguntarte, ya que eres el único asistente, si has tenido dificultad para elaborar las tareas, las has hecho a tiempo, no he podido calificarlas debido a un percance que tuve hace poco. Estoy algo atrasadito con eso. La primera. ¿Sí? Yo no vi eso en el calendario. ¿Tú no qué? Yo no la vi en el calendario. Cuando la presenté tarde. Ah, pero la pudiste presentar, está montada en la plataforma. Sí, la primerita. Ok. Y con la segunda no has tenido tampoco. La primerita fue la del mapa conceptual, ¿no? No, la antes, prueba de diagnóstico. Ah, pero esa es la prueba de diagnóstico. Sí. Ah, bueno. Las otras bien. Perfecto. El mapa mental, bien, ya sabías cómo elaborarlo. Sí, el mapa mental, porque también revisamos una u otra materias. Ah, perfecto. Entonces, Julián, me despido. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Voy a estar montando entonces el contenido para las personas que no asistieron a la videoconferencia el día de hoy. Recuerden desarrollar la actividad que vamos colocando semana a semana. Recuerden los canales de comunicación que tenemos, que no sé si vamos a estarlo, pues yo voy a estar disponible y voy a estar abriendo la sesión de chat estos 2 festivos, de 9 a 10 de la noche sería el chat, y este espacio de videoconferencias que vamos a seguir desarrollando los viernes de 8 a 9. Y por último tendríamos el foro de dudas e inquietudes y el correo institucional. Entonces, el ejercicio que hay para el lunes, hay unos fraccionarios, eso es solo matemática básica. Sí. El curso realmente es bastante básico, es como más que todo esa pequeña, es para que ustedes vayan cogiendo la lógica de solución de problemas y más que todo para que se vayan familiarizando para cuando entren a ver los lenguajes de programación. Como te dije, para cuando vayan a ver condicionales anidados o cuando vayan a estar utilizando operadores lógicos o anidados también. Ya, es más que todo para eso, para que ustedes vayan desarrollando la lógica. Ya la segunda unidad que tiene que ver con toda la parte de matemática y trigonometría y ese tipo de cosas. Teoría de conjunto. O sea, realmente el curso no tiene gran dificultad, es bastante fácil. Eso pues. Bueno, señor, entonces que pase una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo viernes. No sé, que le cae bien, que se mejore. Bueno, muchas gracias.